Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar. En esta oportunidad hablaremos de algo que está siendo un dolor para muchos, como son la caída de los mercados, y por lo tanto quisimos hacer un webinar que hablara de este colapso en los mercados. Si es tan así, poner la pelota al piso, hablar del contexto, evaluar la situación actual que vivimos en los mercados globales, mostrar, por supuesto, lo que ha sido el comportamiento de la bolsa norteamericana, lo que ha sido el comportamiento de las acciones tecnológicas y a partir de ciertas experiencias históricas y también visiones que nos llegan todos los días de diferentes equipos de research que estamos constantemente analizando, poder dar una opinión del momento actual y qué podemos esperar de cara al futuro. ¿Qué estamos viviendo hoy día? Un desafío. Se convierte esta caída en los mercados, lo estamos pasando mal, qué tan mal lo estamos pasando, cómo también esto nos afecta como inversionistas. Es un tema muy importante también el analizar qué sentimos en momentos como este en los mercados y de esa manera poder también ver si es que se puede transformar esta situación actual en una oportunidad. Así que estaremos hablando en el día de hoy con varias preguntas. Si realmente estamos viviendo un colapso en los mercados, cómo llegamos hasta acá, qué es lo que posibilitó esta corrección importante que están viviendo las bolsas, luego hablar si es una oportunidad o no se están dando en estos minutos y finalmente hablaremos de una manera simple para dormir tranquilo, algo que hemos comentado en otras ocasiones, que hemos comentado también en las visiones semanales que damos a conocer todos los domingos. Haremos ahí también alguna mención respecto a cómo mirar el comportamiento de los mercados desde una perspectiva quizás un poquito diferente y cómo de esa manera poder dormir más tranquilo, que es una preocupación importante de todo el equipo de Rubix. Nosotros cuando asesoramos a nuestros clientes, cuando diseñamos una planificación financiera a futuro y trabajamos directamente con uno de nuestros clientes, una de nuestras principales preocupaciones es que el cliente duerma tranquilo, que el cliente pueda sentirse acompañado, que realmente no viva situaciones como las que estamos enfrentando hoy en día. Obviamente, cuando los mercados caen y todos los instrumentos financieros caen, uno obviamente que no está exento de esas potenciales caídas, es parte de los mercados, pero ahí es importante uno conocerse bien, saber cuánto puede aguantar, qué tan dispuesto a asumir riesgos es o no, y por lo tanto expresando todas esas sensaciones y conociéndose lo mejor posible, la idea es diseñar un plan de cara al futuro para de esa manera poder enfrentar mejor el comportamiento de los mercados. Así que muy importante también la planificación financiera y dejarse acompañar por personas que sepan y por personas que a uno le permitan mejorar también el bienestar personal. Bien, yo sigo un poquito resfriado, así que vamos con lo que traigo preparado para el día de hoy. Bien, bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos, ya están muchos ahí ya conectados, ahí Gilda también nos está acompañando hoy día, dándole la bienvenida a muchos de ustedes. Bien, vamos entonces. En esta tabla que vemos, en esta lámina, podemos observar diferentes mercados bajistas. Se habla de un mercado bajista cuando la bolsa norteamericana, en este caso el Standard & Poor's 500 o cualquier índice, ha caído más de un 20% desde máximos. Entonces, cuando un mercado, un índice, una bolsa ha caído más de un 20%, se le cataloga como un mercado bajista. Ahora, ¿por qué se dan estos mercados bajistas? ¿Por qué cae la bolsa tanto en periodos de tiempo relativamente acotados? La historia económica financiera nos dice que en gran medida cuando se da un mercado bajista es porque estamos viviendo un debilitamiento en las perspectivas a futuro en la economía y por ende se traduce esto posteriormente a un debilitamiento en las utilidades de las empresas. ¿Y cuándo ocurre este debilitamiento económico y debilidad en las utilidades de las empresas? Generalmente cuando hay una recesión económica. Y esas recesiones económicas pueden ser de corto alcance o más duraderas. Hay dos situaciones importantes en la historia reciente, economía, finanzas, bolsas, que están muy presentes en nuestra memoria. El crash bursátil del año 29, que fue el detonante de la Gran Depresión de los años 30, y el colapso de los mercados el año 2008, con lo que se denomina la Gran Recesión. Y antes que todo esto, ¿qué es una recesión? Una recesión económica es cuando por 2 trimestres consecutivos el crecimiento económico decae. O sea, llegamos a un punto
en el crecimiento acumulado total de una economía y luego ese crecimiento decae y se genera una contracción. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, con 2 trimestres consecutivos de caída en el crecimiento, ya hablamos de una recesión. Ahora, es muy diferente hablar de una recesión que dure solamente 2 trimestres o una gran recesión como la del 2008 que duró 1 año y medio, o como una depresión económica que fueron varios años, en los años 30, de debilitamiento económico. Entonces, lamentablemente, cuando se habla de recesión, se cataloga, por decirlo de alguna manera, en el mismo saco todas estas diferentes recesiones que hemos tenido a lo largo de la historia. Y una recesión puede ser más dura o más leve, dependiendo sea el caso, ¿ya? Entonces, acá, en este caso, en esta tabla, podemos ver todos los mercados bajistas y podemos ver donde dice NBER, recessions, son las recesiones que realmente ocurrieron en esa situación de mercado. Hay recesiones que duran muy poquito, como hay grandes depresiones como son la que ocurrió en los años 30. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos periodos bajistas, vamos a ir avanzando en la presentación para explicar varias cosas. Bien, acá podemos ver lo que está ocurriendo hoy día en los mercados, como es la corrección del 25% aproximadamente del Standard & Poor's 500. Acá podemos ver 2 tablas que son súper importantes para entender el momento actual. Por un lado, tenemos la caída de la bolsa norteamericana, un 25% aproximadamente desde máximo, que es precisamente lo que hablamos semana a semana en la visión semanal. ¿Cómo está el panorama en la actualidad? Y por otro lado, en el costado derecho, tenemos a el conjunto de bonos, a un índice que agrega al conjunto de bonos a nivel global. Perdón, tomando en cuenta Estados Unidos. Y lo interesante del momento actual es lo siguiente. Tenemos una caída en la bolsa y también tenemos una caída en los bonos, en la renta fija. Y además, esa caída de la renta fija está siendo también bastante agresiva. Una caída del 11,5% en lo que va del año en el conjunto de bonos de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, esto es muy particular porque en general, cuando las acciones caen, los bonos suben y viceversa. Cuando las acciones suben, los bonos caen. Bien, entonces, en esta situación estamos observando una caída generalizada en los mercados y en Chile en particular tenemos un dolor bastante significativo en algunas clases de activos como son, por ejemplo, algunos fondos mutuos, algunos fondos de inversión. Traigo a colación 2 fondos mutuos que fueron bastante exitosos, 3 en realidad, que fueron bastante exitosos en todo el rally alcista que tuvimos en los mercados. Por un lado tenemos el fondo Santander Go, que invierte en acciones tecnológicas, que ha caído este año solamente un 52%, y el fondo de Fintual Risky Norris, que ha caído este año un 25%. Y también un fondo de Ameris, el de DBA y Ameris, que es el Silicon Fund, que ha caído también un 36% aproximadamente. Todos estos fondos invierten mayoritariamente en acciones tecnológicas y todos, por ende, invierten en dólares en el mercado norteamericano. Por lo tanto, además, estas caídas han sido amortiguadas en parte por el alza del dólar que este año sube un 5%. Si no fuera por esa alza del dólar del 5%, estaríamos viendo un 5% adicional de caída en todos estos fondos mutuos. Entonces, obviamente, alguien que invierte en un fondo mutuo como el Go Acciones del Santander, que además cobra comisiones enormes, lo está pasando, por supuesto, muy mal en el momento actual. Otro ejemplo, que ha sido también muy comentado en el último tiempo, es el ETF de Arca. Arca Funds es uno de los ETF más sexys, más atractivos y que trajeron más plata en el periodo post pandemia y si se dan cuenta en esta gráfica tuvimos un alza de más de un 200% en el periodo post-COVID, que toda esa alza se ha visto absolutamente eliminada por completo en la caída reciente. Estas son acciones del futuro, acciones ligadas a la tecnología, a la biotecnología, a toda la innovación que pretende cambiar el mundo y por eso Cathie Wood, su fundadora, se veía como la gran rockstar de Wall Street en su minuto, precisamente por lo que estaba mostrando el comportamiento de este ETF que ha perdido prácticamente todo lo ganado post pandemia. Y otro ejemplo también muy conocido por todos es el desplome que han visto en el último tiempo las criptomonedas. Acá podemos ver el comportamiento del Bitcoin que ha caído desde máximos ya un poquito más de un 70%. Bien, entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué es lo que ha pasado en todo este periodo? Y bueno, lamentablemente, muchos inversionistas han nacido post-COVID, por los estímulos, por el impulso que han tenido los mercados, por los retiros del 10% en Chile, por los cheques en Estados Unidos,
hemos visto en el mundo muchos nuevos inversionistas que nacieron post pandemia y que les fue extraordinario en muy corto periodo de tiempo. De hecho, nosotros, el año pasado, principios del 2021, recibimos más de alguna crítica de nuestros clientes diciendo: ¿por qué no invertir en cosas de este estilo si les va tan bien? Y muchas personas tenían su estrategia y les iba maravilloso cuando los mercados iban al alza. No hay que ser un genio para ganar dinero cuando un mercado va al alza. Lo difícil es precisamente en situaciones como la actual. Por eso es tan importante la asesoría financiera responsable y la asesoría financiera personalizada que ayude a su cliente, a la persona, a mirar cuáles son sus preocupaciones, cómo se siente en un momento del mercado en particular, etcétera. Por eso nosotros hacemos planes de asesoría personalizados, accesibles para todo el mundo, en donde precisamente nos sentamos a conocer la situación de esa persona y ayudarla a tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Esta fue una lámina que yo expuse probablemente en varias presentaciones el año 2020, cuando hablábamos de los excesos de estímulos que habían en el mundo y con el exceso también de impresión de billetes que se estaba dando en el mundo. No solamente Estados Unidos ha imprimido más billetes, sino que lo ha hecho también Europa, Japón. Todo el mundo ha estado imprimiendo billetes y por lo tanto entregando mucha liquidez a los mercados. Así como los bancos centrales, también lo han hecho los gobiernos. Y los gobiernos lo que han hecho es lanzar planes de estímulos enormes para que se reactive la economía, pero inflando burbujas, que siempre ocurre, más allá de lo razonable. Entonces, lo que se hizo el año 2008-2009 funcionó. Se entregaron estímulos, se logró salir de la gran recesión y no se generó inflación. ¿Ya? En ese momento los bancos centrales hicieron lo mismo, pero funcionó, digamos, el medicamento. En la tabla del costado derecho pueden ver las barritas verdes claro cuáles fueron los estímulos del 2008-2010. Mientras que para la crisis actual del COVID es la línea verde más oscura, que en algunos casos triplica las ayudas del 2008-2010, siendo que esta recesión, la del COVID, fue mucho menor, fue mucho más acotada, pero se le inyectó mucho más dinero que en la crisis anterior. ¿Por qué esto fue posible? Temas políticos. 2008-2010, la crisis la habían provocado los bancos, y por lo tanto no había que rescatar los bancos, y los gobiernos fueron mucho más cuidadosos de lanzar plata a la economía para recuperarse de una crisis que fue generada por la banca, por los privados. En cambio, al ser una crisis la actual, la del COVID, un problema de salud a nivel global, un cierre masivo de las economías, era una excusa perfecta para que los políticos pudieran sacar la plata de la billetera, y hacer una fiesta con la plata y entregársela a la gente porque estaba permitido, porque era algo que no esperábamos y era un problema de salud pública. La política lamentablemente siempre ensucia todo. Entonces, también otro gráfico que mostramos mucho el año pasado en varias presentaciones era este gráfico que conectaba lo que es los estímulos de los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo, Banco Central de Japón, la Fed de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, y cómo ese exceso de liquidez había generado un impacto muy positivo en las acciones tecnológicas. ¿Cuál es la relación que existe entre más estímulos y el comportamiento de las acciones tecnológicas? Es todo el efecto que ha generado en las startups, en las empresas tecnológicas, que básicamente todos estos emprendimientos funcionan basados en quemar plata. Obviamente que es fácil crecer cuando tienes un saco de plata para gastarte, comprar usuarios, comprar clientes, hacer publicidad, crecer. No es difícil crecer cuando hay mucha plata en la bodega, si se quiere. Entonces, se puede crecer inyectándole plata a las empresas. Pero cuando esa liquidez, esa plata ya deja de fluir, las empresas no pueden crecer y, por lo tanto, ahí realmente las empresas que logran salir adelante son las que son rentables, las que ganan plata. Y ahí es donde está la diferencia del momento que estamos viendo actualmente. Las empresas tecnológicas se están debilitando de manera muy acelerada, cayendo muy fuerte, no así las empresas más sólidas, que siguen ganando plata y pueden sortear de mejor manera una crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Y esto también, ¿cómo llegamos ahora? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, obviamente esta situación económica nos lleva a excesos, nos lleva a gastos en todo ámbito, en los hogares, en las empresas, gastar dinero porque existe esa mayor liquidez y eso genera inflación. Y cuando se genera la inflación, si no se ataja a tiempo, es difícil de controlarla. Ahí creo que un gran responsable ha sido la Reserva Federal de Estados Unidos de no haber subido las tasas con anticipación y por lo tanto descontrolándose en cierta medida esta fase inflacionaria.
Bueno, la guinda de la torta de todo esto es Rusia. Rusia, en la crisis con Ucrania, aprovechó de una manera muy astuta Putin de aprovecharse de este aumento de los precios, imprimiéndole mayor impacto en los precios con la guerra, con la limitante que significa el precio del petróleo, la energía. Por lo tanto, fue muy astuto Putin de aprovechar este momento para generar más presión. No le ha funcionado, no ha logrado ganar la guerra rápidamente como se esperaba, y eso nos mantiene todavía en vilo, atentos a lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que sigue siendo un factor de riesgo, pero no es el principal. Ha sido solamente la guinda de la torta para impactar mayormente a los precios y generar una crisis de inflación en el mundo más relevante. ¿Qué están haciendo los bancos centrales hoy día? Subiendo las tasas, es lo que está haciendo la Reserva Federal, y el temor existe en que si se suben las tasas de manera muy agresiva, muy rápida, eso pueda generar una recesión. La recesión todavía no está ni cerca. Hay señales que anticipan un posible debilitamiento económico, pero no estamos todavía muy cerca de aquello porque estamos todavía en ese proceso en que se va sucediendo noticias, condiciones de mercado, y esto anticipa que podría eventualmente generarse una recesión. De hecho, uno de los indicadores más acertados para anticipar recesiones es la inversión de la curva. ¿Qué es lo que es la inversión de la curva? Una gráfica normal de tasas de interés a largo plazo son con pendiente positiva. Si yo presto y hago un préstamo para que me lo devuelvan en 7 días, no asumo gran riesgo porque el pagador probablemente en 7 días, si se obligó a pagarme, tenga la plata en el corto plazo. Pero si yo le presto a alguien a 10 años, no sé si en 10 años más esa persona me va a pagar. Por lo tanto, la curva tiende a ser positiva porque en el corto plazo se cobra menos tasa que a largo plazo, ¿ya? Obviamente en bonos corporativos de alta calidad. Entonces, ¿cuándo se invierte la curva? Es cuando hay mayores tasas en el corto plazo versus las tasas de largo plazo. Y esa inversión de la curva se está a punto de dar ahora, en donde la tasa de 2 años está siendo igual o puede ser un poquito más alta que la tasa de 10 años. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Es que las condiciones financieras de corto plazo están muy estresadas y por lo tanto es difícil pedir prestado en el corto plazo versus el largo plazo. Y eso es una característica natural de una situación económica compleja y una posible crisis de corto plazo y una posible recesión. Cuando se corta el flujo de dinero es precisamente cuando tenemos situaciones en que se genera una eventual recesión económica. Bien, entonces, otro aspecto importante del momento actual que estamos viviendo es qué otra característica podría tener la economía para anticipar una posible recesión. Y uno de los aspectos centrales en Estados Unidos en las últimas décadas es que cuando empieza a aumentar la tasa de desempleo, difícilmente se contiene ese aumento de la tasa de desempleo y también ha sido coincidente con anticipar de buena manera una posible recesión futura. Entonces, esta inversión de la curva entre la tasa de 2 años y 10 años todavía no se invierte, pero estamos a punto. Por lo tanto, no podemos dar por concluido esta gran señal que anticipa una recesión. Y la tasa de desempleo en Estados Unidos todavía no comienza a aumentar. Todavía el empleo sigue muy fuerte en Estados Unidos, pero probablemente en los próximos meses va a empezar a aumentar la tasa de desempleo. Así que son dos señales que se tienen que cumplir, que estamos a puertas de que empiecen esas señales de debilidad, pero todavía no las podemos dar por hecho. Por eso todavía estamos hablando de manera muy anticipada esta posible recesión. Ahora, ¿qué pasa? En otros canales de YouTube y en las noticias, en la prensa, en todo lo que quiere buscar un clic de parte de ustedes, va a hablar de crisis, recesión y del colapso de los mercados. De hecho, nosotros también nos aprovechamos un poquito de colocarle a este webinar colapso en los mercados, desafío oportunidad. Porque es lo que llama la atención. Todos queremos saber cómo enfrentar una crisis. Todos queremos tener la información para saber qué hacer en momentos difíciles. Obviamente que a todos nos preocupa, pero hay que poner las cosas en contexto y hay que tratar de ver con objetividad cuál es el momento actual que estamos viviendo y qué se puede venir de cara al futuro. Entonces, pasando a esta siguiente pregunta, desafío u oportunidad. Este es un gráfico que también hemos mostrado en varias ocasiones y es cómo funcionan los mercados financieros. Existe una primera etapa, fase oculta, una segunda etapa, fase de conciencia, una tercera fase, fase de manía y una cuarta fase, fase de hundimiento. A todas luces, estuvimos en una fase de manía el año pasado. Era evidente mirar a las criptomonedas o mirar a los ETF de acá, cómo subían como la espuma. Y claramente se estaban dando ciertos excesos en el mercado. Si ustedes miran todas las visiones semanales que nosotros damos a conocer los días domingo, pueden ver hacia atrás cómo estuvimos hablando de esto hace mucho tiempo y en donde decíamos, cuidado, cuidado,
calma, todo sube, pero esto no es infinito. Y, como siempre, con la mayor objetividad posible, mostramos los aspectos positivos, los aspectos negativos que uno puede estar observando. Uno no sabe qué va a pasar en el futuro, no sabe si los mercados se van a recuperar o se van a desplomar. Uno trata de mirar con atención y con esa objetividad las señales que uno va observando, y en función de eso uno va también sugiriendo y diseñando estrategias de inversión de cara a nuestros clientes, de cara a quienes asesoramos, ¿ya? Por lo tanto, es típico que ocurre en esta fase de manía, donde al inicio hay entusiasmo. Ese entusiasmo se convierte en algo que todo el mundo conoce y todo el mundo habla, y ahí aparece esta lógica de no quedar en el camino y subirse a la corriente, que ahí aparece la codicia, el engaño y el nuevo paradigma, cuando realmente esto ya estalla. Yo, por ejemplo, me llamaba mucho la atención lo que estuvo haciendo Tesla en algún minuto, que no paraba de subir. Su gerente de finanzas, extraordinario, hacía emisiones de nuevas acciones en máximos, aprovechando lo caro que estaban las acciones y por ende capturando liquidez de parte del mercado a precios bajísimos. Era algo muy loco y todo el mundo compraba y todo el mundo inflaba a Tesla, independiente de que uno pueda ser súper crítico, pero a la vez también fans, si se quiere, de empresas disruptivas que cambian el mundo. Yo no tengo ninguna duda que Tesla va a ser una empresa gigante, ya lo es, pero va a ser una empresa quizás más grande con el paso del tiempo. El tema está, y siempre lo dijimos, a qué precio uno compra una acción, cuál es el precio que uno paga por la inversión que uno está realizando. Eso es lo que llama la atención. Lo mismo con las criptomonedas. Yo siempre lo he dicho, yo estoy absolutamente convencido que las criptomonedas son el futuro. El tema es que no tengo idea a cuál precio. ¿A $10.000 o a $100.000? No lo sé. Lo que sí es que no me siento muy cómodo invirtiendo a $50.000, $60.000 en una criptomoneda que no tengo muy claro el valor. Sí me siento mucho más cómodo comprando a $10.000 una criptomoneda sabiendo que puede ser el futuro. Muchos de ustedes que nos siguen habitualmente sabrán cuál es nuestra filosofía y por lo tanto cuál es nuestra opinión también al respecto. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Precisamente si miramos el comportamiento del ETF de Arca Investment, de Arca Innovation, que es el ARCA-K, estamos precisamente en ese momento de capitulación, de desesperación. No estoy tan seguro todavía, pero sí, ya el miedo se hizo presente y ya estamos en la fase de capitulación. Entonces, ¿estamos más cerca de ese piso? Sin duda. Y hoy día me parece mucho más atractivo invertir en un ETF como Arca, a diferencia de haberlo comprado a $100 o más. Hoy en día, sin duda, que tiene mucho más sentido comprar a los precios actuales, siempre y cuando nuestra filosofía de inversión esté en línea con invertir en algo de este estilo. Porque creo también, y lo he conversado con muchos clientes cercanos, y uno lo habla en el día a día, mucha gente también en el momento actual se ha dado cuenta de quién es como inversionista. Si tiene el cuero de chancho, si tiene la tranquilidad para dormir tranquilo en las noches y decir, no importa, estas son caídas momentáneas y voy a esperar que se recupere el mercado en lo que invertí. Eso es algo muy personal y la única manera de conocer, de saber cuánto es lo que puedo aguantar es viviéndolo. Por más libros que leamos, por más webinars que ustedes vean, si no invierten, si no vivieron la experiencia, no van a saber cómo se siente en una situación como la actual. ¿Qué se siente cuando uno pierde un 50% de su capital? Pasan cosas, evidentemente. A algunos les pasan más, a otros menos. Unos están más dispuestos a asumir esos riesgos, otros menos. Pero la única manera es vivirlo. Y depende de muchas cosas. Depende de nuestra edad, de nuestro grupo familiar, de nuestros ingresos, de nuestros objetivos, perfil de riesgo que engloba todo esto, de otras fuentes de ingresos que podamos tener, del capital que estamos dispuestos a asumir como riesgo, etcétera. Son todas las típicas preguntas que nos hacen al momento de incursionar en este mundo de la inversión, que no tomamos muy en cuenta, pero que realmente tienen mucha importancia cuando vemos situaciones como la actual. Entonces, antes de seguir, voy a responder algunas consultas que me han ido haciendo. Acá Rodolfo dice, las crisis económicas son necesarias para purgar el sistema y poner todo nuevamente en orden. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Luis Camilo dice, buenas noches, Sergio. ¿Vislumbras una lenta recuperación de la economía y de las bolsas o será rápida y estamos por rebotar? Eso justamente vamos a hablar ahora, Luis Camilo. Y Luis Coronado, qué manera de enseñar y ser tremenda escuela estos 2 años sobre Mr. Market y sus caprichos. Gracias, Luis. Sé que nos sigue muy de cerca semana a semana, así que feliz de que podamos hacer un aporte. Bien, entonces
vamos a hablar precisamente de lo que nos decía Luis Camilo. A ver si alcanzo a responder otra. Osvaldo, ¿qué le espera a Arcacá? ¿Vendemos o esperamos el largo plazo? Yo jamás te voy a dar esa respuesta, Osvaldo. Yo jamás te voy a dar esa respuesta. Lo único que te puedo decir, Osvaldo, es que yo hoy día me sentiría más cómodo comprando que vendiendo. Porque este es el gráfico, acá está el gráfico, o sea, acá está el gráfico perfecto de lo que es la historia de los mercados y lo que ha vivido Arcá y no ha hecho. Entonces, yo hoy día creo que podría ser un error arrancar cuando ya estamos en una fase de capitulación bien extendida. Pero yo no soy quien para recomendarte. Principalmente a mí constantemente me hacen preguntas en Instagram, nuestros clientes, y yo siempre les doy la misma respuesta. Si yo no conozco a la persona, si yo no sé su edad, si yo no sé cuáles son sus ahorros, si yo no sé si tiene familia o no tiene familia, etcétera, es muy difícil dar una recomendación. Es absolutamente irresponsable dar una recomendación a alguien que uno no conoce y uno no sabe la situación que vive esa persona. Así que es imposible que yo pueda recomendar algo tan tajantemente, ¿ya? Joaquín también me pregunta, ¿se verán afectados los fondos de pensiones? Hablé de algo de eso el día domingo, que me hicieron la pregunta también, y yo creo que el impacto en los mercados, el impacto en los fondos de pensiones ya en gran parte está internalizado, ya está incorporado. Ya quien quiera salir arrancando puede ser un poquito tarde, ¿ya? Y ahora vamos a hablar por qué. ¿En cuál de los 4 tipos de mercado bajista nos encontramos hoy? Hablábamos anteriormente de que para que se dé un mercado bajista debía existir una recesión. Hoy día ha aumentado considerablemente la posibilidad de que exista una recesión en Estados Unidos y eventualmente en el mundo. El tema está en cuánto va a durar esa recesión. Entonces, hay un analista que yo sigo bastante, que sacamos varios gráficos, varias tablas que él muestra en su Twitter, Charlie Vilelo, y él hace algunas semanas atrás básicamente lo que hizo fue agrupar en 4 tipos de mercado bajista: corto y poco profundo. El caso más extremo fue el crash bursátil del año 1987, en que la bolsa en un día cayó un 27%, y fue una caída muy rápida, pero se recuperó también rápidamente el mercado, y en ese caso particular no hubo recesión, o en otros casos, además de no haber recesión, podrían haber sido también recesiones muy cortas. Están los mercados bajistas largos y profundos, que ahí tenemos 2 muy buenos ejemplos: el 2001 con el estallido de la burbuja.com y el 2008 con la gran recesión, con la burbuja subprime, con la crisis subprime. ¿A qué se refiere esto? Caídas prolongadas por mucho tiempo y recuperaciones lentas. ¿Por qué? Porque se dieron recesiones o impactos en los mercados también mucho más profundas, ¿ya? O sea, ¿por qué se llama gran recesión? La recesión del 2008-2009, porque fue muy duradera. Entonces también fue el impacto mucho más profundo en la economía y fue más difícil salir de esa situación. Hay una situación muy particular que es un goteo constante, que fue una caída lenta por muchos meses, y después la recuperación fue muy rápida, que fue solamente un periodo que fue el 80-82, y el peor de todos los mundos fue la década de los 30, que fue la Gran Depresión. ¿Cuál es mi visión al respecto? ¿Cuál es mi opinión al respecto? En que hoy día no estamos en una situación como una gran recesión del 2008, que se produce además relacionado al mercado financiero. Grandes crisis, grandes recesiones, grandes shocks en los mercados se debe muchas veces asociado a crisis financieras. No estamos ni cerca a una crisis financiera. Los bancos están muy sólidos, tanto en Estados Unidos como también en Chile. Por lo tanto, no se vislumbra hoy día una situación de ese estilo. Todo puede cambiar, pero por ahora no se ve una situación difícil para la banca. Por lo tanto, una situación difícil financiera, un shock financiero. Y estamos lejos de entrar, por ahora, no lo sabemos, en una recesión más grande, más profunda, como fue la Gran Depresión de los años 30. Yo creo que se aprendió mucho de esa situación, y por eso es que también los bancos centrales han estimulado de manera tan agresiva la economía cuando la economía se ha puesto malita. Cuando la economía ha andado mal, los bancos centrales hoy día sabemos que existe la píldora mágica para salir de ese tipo de situaciones, que es inyectando liquidez a la economía. Ya lo hicimos en el 2008-2009 y lo hicimos también con el COVID. Entonces, dentro de este tipo de situaciones, y ya teniendo en cuenta también la visión de algunos equipos de research que seguimos, cuando hemos tenido un mercado bajista y no ha existido una recesión, acá tenemos el conjunto de mercados bajistas, han caído un 29% en promedio durante aproximadamente 12 meses. La caída actual del mercado se inició octubre, noviembre del año pasado, y ya llevamos un 25% de caída. Por lo tanto, si no hay recesión, todavía es posible, estamos más o menos en rango. Ahora, si hay recesión,
lo más probable es que sea una recesión que dure poco tiempo, ¿ya? Y esta recesión no era tan difícil de anticipar, si se quiere, porque como hubo tanta inyección de liquidez y tanto crecimiento inflado, por ende, después de ese gran crecimiento es natural corregir, es natural decaer. Lo estamos viendo en Chile también. O sea, después de crecer y gastar plata, obviamente viene una desaceleración. Pero si esa desaceleración es momentánea, es de corto periodo de tiempo, no pasa mucho. Entonces, estamos hablando de un mercado bajista que cae en promedio 29% y que cae en promedio durante 12 meses. Obviamente hay situaciones más difíciles, situaciones más favorables, pero estos son los promedios y andamos cerca de esos promedios. Y en ese sentido, trayendo a colación un reporte reciente de BCA Research, ellos veían hasta hace poco un 20% de probabilidad de recesión. Ahora aumentaron la posibilidad de recesión a un 40%. Y por lo tanto, ven un 60% de probabilidad de que no exista recesión. Por lo tanto, tampoco podemos decir que estamos ya a puertas de una recesión y por lo tanto a puertas de una situación más difícil en los mercados. De hecho, si fuera incluso esa posible recesión, ya los mercados lo anticiparon y ya han corregido lo suficiente como para anticipar esa recesión leve, moderada, que dure poco tiempo, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, hoy en día, poniendo la pelota al piso, contextualizando lo que hemos visto en el último tiempo, mi opinión es que ya estamos en una etapa bastante avanzada de corrección o de dolor en los mercados respecto al futuro económico que podemos vislumbrar. Y en ese sentido, teniendo en cuenta las utilidades proyectadas de la bolsa norteamericana, llámese Standard & Poor's 500, Standard & Poor's 600, hoy en día estamos con relaciones precio-utilidad bastante bajas. Es decir, si se cumplen las proyecciones de utilidades de las empresas, si las empresas logran sortear estas dificultades y siguen ganando plata y se logran reacomodar a esta debilidad económica y siguen ganando plata, es muy probable que se cumplan estas estimaciones, utilidades proyectadas a futuro versus los precios actuales de la bolsa. Estamos hoy día, si se quiere, en niveles baratos. Está hoy día atractiva la bolsa en términos de estas valorizaciones. El cambio ha sido drástico en los últimos meses. Si se dan cuenta, la relación precio-utilidad futura a fines del año pasado era sobre 30 y hoy día está más cercana a 10, lo cual es súper saludable, ¿ya? Y las proyecciones, muchas apuntan a que las empresas norteamericanas van a seguir ganando plata y van a seguir ganando un poquito más de plata que en los últimos trimestres y por lo tanto va a seguir la situación bastante normal desde un punto de vista de la generación de utilidades. Ahora, lo que nunca se sabe es si hay un apretón fuerte en la economía, si la Reserva Federal de Estados Unidos sube fuertemente las tasas porque no logra controlar la inflación, si la inflación no cede y las empresas no ganan lo que se espera que ganaran, ahí estamos en más dificultades y precisamente ahí podemos ver una corrección adicional y quizás una recesión ya definitiva y quizás también un poquito más prolongada. ¿Cómo saberlo? Imposible. Uno va tratando de poner todo esto en contexto y tratar de ver hacia dónde apuntan las señales para ir tomando las decisiones. Hoy el futuro todavía es incierto, todavía es difícil, todavía está abierto el panorama, pero ya el recorrido bajista y el dolor se ha ido extendiendo bastante. Y solamente en función de ese dolor extendido, yo creo que ya se están dando oportunidades en una mirada de largo plazo. Por lo tanto, más que estar hoy día temeroso y salir arrancando, yo creo que hoy día hay que empezar a tomar posiciones un poquito más arriesgadas. Y siempre cuando hablamos de ciertos cambios en la construcción de un portafolio de inversión, no es blanco-negro, no es pasar de renta fija a renta variable de la noche a la mañana. No es salir y con toda la plata que tenemos ahorrada, sacarle un depósito a plazo y meter la plata en criptomonedas. No, siempre se hacen cambios graduales. Y eso es precisamente lo último que les quiero comentar en el día de hoy. Una manera simple para dormir tranquilo. Y acá estas son recomendaciones por la experiencia, por los libros leídos, por el dolor que uno ha tenido también a lo largo de la historia invirtiendo, por experiencias, ¿ya? Esto de corazón. Las decisiones las tenemos que tomar siempre de manera parcial y por eso es tan importante conocernos. Entonces, ¿cuánto es renta fija? ¿Cuánto es renta variable? Es difícil saberlo porque es algo que se vive y por lo tanto uno tiene que ir ponderando en el tiempo y ver cómo se siente con las caídas en los mercados, ¿ya? Qué tan dolorosa ha sido la experiencia. Y a pesar de lo dolorosa que puede haber sido la experiencia, no cerrarse a seguir asumiendo riesgo en el futuro, ¿ya? O sea, el gran error
de muchas personas con el mundo de la inversión se produce por falta de información, por inexperiencia y por cometer errores que sean muy dolorosos y que nos alejen de el invertir. El tomar riesgos y el invertir a largo plazo siempre va a rendir sus frutos, siempre va a ser mejor. El tema es que hay que tolerar los dolores momentáneos, ¿ya? Pero por más libros que uno lea y que nos digan que el mercado puede caer fuerte en algún momento, no nos va a hacer sentido hasta que no lo vivamos. Eso quiero ser súper claro en eso. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer en esta lógica de decisional, invertir un poquito en renta fija, un poquito en renta variable. Tratar de partir lento, pero partir. Muy importante. El principal consejo que yo le puedo dar a cualquiera en sus inicios es invierte, lo que sea, invierte para que vivas la experiencia de invertir. Y ahí podemos invertir en renta variable o en renta fija. Primera decisión. Después de esa primera decisión, vamos a elegir diferentes mercados. ¿Dónde invertir? El año pasado, Estados Unidos era la panacea. Estados Unidos era todo. Estados Unidos no dejaba de subir. Y Chile era un desastre. Había que salir de Chile. Había que arrancar de Chile porque Chile se estaba yendo al carajo. ¿Qué pasa este año 2022? Chile es la mejor bolsa del mundo y Estados Unidos ha caído un 25%. Entonces, una de las principales elecciones que tenemos que tomar, y más difíciles, es en qué mercado invertir. ¿Compramos un Estados Unidos? ¿Compramos Europa? ¿Compramos Japón? ¿Compramos China? ¿Compramos Brasil? ¿Compramos Chile? La primera decisión está enfocada en un mercado más amplio, mercado desarrollado, mercado emergente. Esto hoy día uno lo puede hacer de diferentes maneras, diferentes instrumentos, diferentes vehículos de inversión. Y luego, en renta fija, podemos hacer exactamente lo mismo. Invertir en renta fija de gobiernos o en renta fija de high yield, de alto rendimiento o alto riesgo. Por lo tanto, estas decisiones son las más básicas que tenemos que tomar. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el gran error de los inversionistas muchas veces pasa por lo siguiente. Y a mí toda la vida, en el asado el fin de semana, me han preguntado, oye Sergio, ¿dónde invierto? Oye, ¿tan buenas las criptomonedas? Oye, depósito a plazo. O sea, toda la gente, todo el mundo quiere la papita. Todo el mundo cree que uno es dueño del futuro y sabe lo que va a pasar. Imposible. No hay nada más latero que a uno en un asado le pregunten de esto. ¿Por qué? Porque uno tiene que explicar el contexto, explicar cómo funciona esta cuestión para dar una opinión. Pero decir, oye, invierte en esto, en esto otro, no tiene mayor sentido, porque además las cosas pueden cambiar radicalmente en 2, 3, 4 meses. Entonces, yo trato en cualquier asado de hablar nada de finanzas personales, nada de AFP, nada de acciones, nada de nada. Porque si no hay un contexto, si no hay una decisión bien diseñada, una planificación bien estructurada, no tiene mucho sentido tomar una decisión de inversión. ¿Cómo les va a ir a las criptomonedas los próximos 12 meses o los próximos 5 años? No tengo idea. Pero no debería ser tema, porque hay una decisión más básica antes de invertir en criptomonedas. Y es, las criptomonedas son riesgosas, las criptomonedas pueden caer un 70% perfectamente, es lo que está pasando ahora. El tema es, ¿puede ser una buena alternativa de inversión en el largo plazo? Por supuesto. Pero ¿cuánto estoy dispuesto yo a arriesgar en criptomonedas de mi portafolio completo? Y por lo tanto, lo más importante es ese plan, ese diseño del portafolio completo. ¿Cuánto coloco en renta fija? ¿Cuánto coloco en dólares? ¿Cuánto coloco en pesos chilenos? ¿Cuánto coloco en acciones? Ese diseño, esos pilares del diseño de mi portafolio son súper importantes de establecer, de conversar con nuestro asesor y decir, con esto yo me siento tranquilo y a esto yo voy a ser fiel, ¿ya? Nosotros, una de las cosas que hemos dicho siempre, no damos recomendaciones ni de cerca de lo que pasa con las criptomonedas. Siempre hemos sido cautelosos al respecto y la única recomendación que le damos a nuestros clientes es invierte en criptomonedas lo que quieras, lo que estimes conveniente, pero no más allá de un 10% de tu capital, ¿ya? Y creo que eso ha salvado a más de algunos de nuestros clientes de pasarlo mal, dormir mal en este último periodo de tiempo, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque uno de los grandes errores es comprar un instrumento de inversión en particular. El que compró con toda su plata acciones de la TAM, el que compró toda su plata Bitcoin, el que con toda su plata compró Arca Innovation, el que con toda su plata compró algo. Ahí ya partimos mal. Siempre tiene que ser el diseño de algo diversificado, pero no solamente diversificado en una clase de activos que pueden hacer acciones o puede ser criptomonedas, no. Tiene que estar diversificado en diferentes clases de activos. ¿Cuáles son esas diferentes clases de activos? Acciones, renta fija, criptomonedas, divisas, commodities, etc.
Entonces, para ir finalizando, y después voy a responder las preguntas que me han ido haciendo en los comentarios. Pensemos que tenemos 1.000.000 de pesos para invertir. Pensando en dormir tranquilo. Invertimos 60% en acciones, 600.000 pesos, 30% en renta fija, 300.000 pesos, 10% en criptomonedas. Esa es nuestra cartera inicial. Yo diría que esta es una cartera agresiva para una persona joven que invierte de esta manera. Pensemos que los mercados anduvieron perfectos, anduvieron muy bien como el año 2020-2021 y por lo tanto las acciones subieron un 10%, la renta fija aumentó un 5% y las criptomonedas, algo súper normal, duplicaron su valor, aumentaron un 100%. ¿En qué se convierte esta cartera entonces? Se convierte en algo así. 1.175.000 pesos la cartera completa, o sea, ganamos un 17,5%, donde las acciones, a pesar de que aumentaron un 10%, ahora del total pasa a ser menos del 60%. Pasa a ser un 56,2%. La renta fija, a pesar de ganar un 5%, baja como porcentaje a un 26,8%. ¿Qué es lo que sube fuertemente? Las cripto. ¿Por qué? Porque duplicaron su valor. Por lo tanto, ahora pasan a ser, en vez de un 10% del patrimonio, un 17%. Bien, entonces, ¿en qué se convierte esto? Lo que deberíamos hacer después de un periodo de tiempo X y de movimientos que podemos definir previamente también, es hacer un reportfolio, un rebalanceo. Y esta es la mejor manera de comprar barato y vender caro. Porque si las criptomonedas subieron un 100%, ¿qué hago? Estoy vendiendo caro. Y al vender caro, bajo mi exposición en las criptomonedas de un 17 a un 10%. Por lo tanto, en este caso, de haber llegado a 200.000 pesos en valor, vendo 82.500 pesos de criptomoneda y esos 82.500 pesos los invierto en lo que ha subido menos. Acciones invierto 45.000 pesos, renta fija invierto 37.500. ¿Y con esto en qué se convierte? En que esta cartera, que ahora vale 1.175.000 pesos, con las mismas ponderaciones, con los mismos pilares, con la misma argumentación de cómo yo me quiero posicionar con mi cartera de inversión, paso a tener un 60% en acciones, un 30% en renta fija, un 10% en criptomonedas. Yo les doy la siguiente tarea para la casa. Hagan el mismo ejercicio, pero en un escenario adverso. El mismo ejercicio, pero si pasara algo igual de radical, pero en contra. ¿Qué pasa si parto con 1.000.000 de pesos en caja? Invirtiendo de esta manera. ¿Y qué pasa si las acciones caen un 10, si la renta fija cae un 5 y las criptomonedas caen un 50? ¿Qué pasaría en esos casos? Uno tendría que vender más acciones, renta fija para comprar cripto. Entonces, de esa manera vamos reportfoliando y por ende vamos comprando barato y vendiendo caro. Esto que es súper simple, súper simple, matemáticamente cero complejo, yo diría que no lo aprendí hace mucho tiempo. Yo no lo aprendí ni en mi carrera, ni en magíster, ni nada. Lo aprendí en un libro muy simple, o más bien no simple, sino que muy fácil de leer, como son los libros de Tony Robbins, Dinero e Inquebrantable, que ahí él habla de la estrategia de Ray Dalio, All Weather. Y en esa estrategia básicamente lo que él hace es tener unos pilares muy sólidos para todo tiempo, para cualquier temporada, y esos pilares, que son los porcentajes como está distribuido, él los va rebalanceando a lo largo del tiempo. Eso tan simple es algo que probablemente no aprendí hace muchos años y se los comparto porque creo que es una buena manera de ir readecuando la estrategia que uno tiene, pero siempre basado en pilares sólidos. Y esos pilares sólidos son cuánto estoy dispuesto a asumir de riesgo, cuánto invertir en acciones, cuánto invertir en renta variable, o sea, en renta fija, en criptomonedas, lo que sea. Así que de esa manera, cuando hoy día, por ejemplo, le va bien a Chile, y hoy día un depósito a plazo es una alternativa de inversión atractiva porque nos protege de caídas en los mercados y nos protege un poco de la inflación, hoy en día podemos pasar a tomar esa plata que está invertida en renta fija, un depósito a plazo, y con esa plata hoy día liquidarla y asumir más riesgo viendo que el mercado ha caído de manera tan significativa. Por lo tanto, es el momento hoy día más, desde mi punto de vista, de asumir más riesgos, más que de estar más cauteloso e ir en retirada. Yo creo que la caída ha sido muy severa. Esa caída severa se ha visto enormemente en las acciones tecnológicas. Hoy día hay mucho dolor en el mercado y ese dolor uno tiene que aprovecharlo. Como dice Warren Buffett, invierte cuando el mercado sienta codicia, sale arrancando y vende, y compra cuando haya miedo, cuando haya temor en los mercados, es cuando hay que comprar, cuando hay que aprovechar las oportunidades. Bien, vamos a responder entonces algunas preguntas para ir cerrando. Danilo dice, hay que cambiarse al fondo E. Ese es otro ejemplo que lo hemos ido comentando en las visiones semanales de los mercados, que justamente el peor momento para el fondo E fue octubre del año pasado,
que coincidentemente fue el mejor momento para el fondo A. En ese momento, cuando el fondo E se desplomaba, todo el mundo quería salir arrancando. Y más de alguno se cambió en el peor momento, saliendo del fondo E muy barato, comprando el fondo A muy caro. Desde ahí hasta ahora, la diferencia y el ajuste ha sido gigante. Por lo tanto, lo mismo. También hay que entender dónde invierte el fondo E. El fondo E invierte principalmente en Chile. Entonces, es muy difícil dar una recomendación. De hecho, no se puede dar una recomendación de cambio de fondo hoy en día, pero hay que mirar esas tendencias de mediano a largo plazo y es lo que precisamente tratamos de hablar todos los fines de semana, todos los domingos en la visión semanal, ya sea nacional o internacional como está dividida hoy en día. Joaquín, a grandes rasgos hoy, ¿renta fija o renta variable? De nuevo, es lo que les he comentado todo este rato. Uno no puede dar una recomendación específica de qué hacer, porque lo que para mí puede ser normal, yo invierto todo en renta variable. Para otra persona puede ser una locura. Entonces, uno siempre tiene que ponerse en situaciones. Y por eso nuestra asesoría en Rubix es tan potente, porque nosotros de verdad conocemos a nuestros clientes y de verdad nos ponemos en sus zapatos y de verdad armamos una cartera enfocada en sus necesidades. Entonces, como ya conocemos al cliente, como ya tenemos una relación de largo plazo con él, nuestros clientes a lo menos están un año con nosotros, ya podemos, a partir de ese conocimiento, hacer recomendaciones y dar nuestra opinión. Y esa opinión la puede tomar el cliente o no. Eso no es una obligación, es solamente una opinión. Pero obviamente que ahí podemos dar sugerencias mucho más específicas. Yo, en este caso, Joaquín, no sé tu situación personal, por lo tanto, más renta fija, más renta variable. Lo único que puedo decir es lo que haría yo. Y lo que haría yo hoy día es asumir más riesgo, porque creo que el dolor que ya está en el mercado ya es bastante significativo. Marlon dice: ¿qué opinas de invertir en small caps directamente o a través de algún ETF? ¿Qué potencial tienen estas empresas de baja capitalización frente a la situación actual? Hoy día las small caps probablemente en el escenario actual lo van a seguir pasando mal. Las small caps generalmente son más débiles financieramente y por lo tanto cuando las tasas empiezan a subir les afecta mayormente. Entonces el dolor de una small caps va a ser probablemente en el corto plazo más significativo que una large caps. Entonces probablemente hoy día a las small caps siga existiendo algo de dolor. El tema es que no sabemos cuándo va a repuntar el mercado. Si de un día para otro las condiciones empiezan a mejorar, probablemente haya sido un excelente momento el comprar ahora acciones small caps, pero por lo que estamos observando, la situación todavía sigue algo difícil. Así que quizás yo me esperaría un poquito, pero claro, va a depender mucho de cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Gracias, Natalia. Javier, hola Sergio, ¿cuál es tu opinión, predicción de lo que puede ocurrir este 2022-2023? Ya estamos en un escenario de desaceleración económica, tanto en Chile como en el mundo. Ahora, esa desaceleración económica, si se convierte en recesión, como ya lo hablamos al inicio, no necesariamente algo tan terrible. Si dura poco una recesión, no pasa nada. Y es un ajuste natural después de los excesos que vivimos en los últimos años, así que tampoco es tan terrible. Vamos a ver de qué tamaño viene ese debilitamiento económico. En Chile, por lo menos, lo que nos dice el Banco Central es que lo vamos a pasar mal fines de este año y el próximo año. ¿Qué tan mal? Eso está por verse. Claudio, gracias Sergio, a cuidarse, la salud es lo más importante. Totalmente, yo pensé que hoy día iba a estar mejor, pero fui muy optimista. Disculpen todas las pausas porque la verdad que al inicio me molestó bastante más la tos que con el correr de los minutos. Juan, porfa repetir los libros y autor. Bueno, en este caso los libros que les comenté son de Tony Robbins, Inquebrantable y Dinero, que lo hemos comentado en varias ocasiones. Muchas gracias Luis, a cuidarse, así es. Ángel, ¿cada cuánto debería hacer esta revisión de mi portafolio? Depende de qué tan agresiva sea tu estrategia. Si una estrategia balanceada, yo diría que con suerte cada 3 meses, incluso más. Y va a depender principalmente de los grandes shocks que pueden existir en el mercado. Si los mercados siguen más o menos estables, no hay que ni mirarlo. Pero si hay shocks importantes en el mercado, ahí hay que mirarlo más de cerca porque si hay cambios importantes, puede ser el momento para hacer ese ajuste. Por ejemplo, en el COVID, cuando estalló la pandemia, ahí la renta fija subió como la espuma y la renta variable se desplomó. Fue el escenario perfecto de una crisis. Y ahí estaba, pero perfecto para hacer el rebalanceo. O sea, haber liquidado algo de renta fija y haber comprado renta variable en los mínimos. Eso se dio en un periodo de tiempo muy corto. Ese es probablemente el escenario más extremo de que de un mes a otro cambien las condiciones radicalmente. Javier, compra la noticia, vende el rumor. Sí, pero esa no es de Warren Buffett. Jack, comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. Claro, algo así. Algo así. Por ahí pueden buscarla. De repente tengo estos lapsus mentales y no me acuerdo de la frase en concreto, pero es básicamente eso. Y Ana dice: hola Sergio, ¿puedes repetir por favor a la persona que sigues en Twitter? Charlie algo. Charlie Vilelo.
es con B larga y latina 2L, Charlie Vilelo. Todos los días sube gráficos, tablas muy interesantes, absolutamente gratuito, de mucho valor. Bien, me extendí para variar. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por estar acá siempre. Espero ya estar bien para el fin de semana. Un abrazo grande, nos seguimos encontrando por acá. Que estén bien, chao.